Séptima conferencia. La teoría del todo. Sería muy difícil construir de golpe una completa teoría unificada del todo, así que, en su lugar, tenemos que avanzar encontrando teorías parciales. Estas describen un abanico limitado de sucesos y desprecian otros efectos, o los aproximan por ciertos números. En química, por ejemplo, podemos calcular las interacciones entre átomos sin conocer la estructura interna del núcleo de un átomo. Al final, sin embargo, esperaríamos encontrar una teoría unificada completa y consistente que incluyera a todas estas teorías parciales como aproximaciones. La búsqueda de tal teoría se conoce como la unificación de la física. Einstein pasó la mayor parte de los últimos años de su vida buscando infructuosamente una teoría unificada, pero no era el momento oportuno, pues se sabía muy poco sobre las fuerzas nucleares. Por otra parte, Einstein se negaba a creer en la realidad de la mecánica cuántica, a pesar del muy importante papel que él había desempeñado en su desarrollo. Sin embargo, parece ser que el principio de incertidumbre es una característica fundamental del universo en que vivimos. Una teoría unificada satisfactoria debe por ello incorporar necesariamente este principio. Las perspectivas de encontrar dicha teoría parecen ser mucho mejores ahora porque sabemos mucho más sobre el universo, pero no debemos confiar demasiado. Ya hemos tenido falsos amaneceres. A comienzos de este siglo II, por ejemplo, se pensaba que todo podría explicarse en términos de las propiedades de la materia continua, tales como la elasticidad y la conducción del calor. El descubrimiento de la estructura atómica y del principio de incertidumbre puso fin a ello. Luego, en 1928, Max Born dijo a un grupo de visitantes en la Universidad de Gotinga: la física, tal como la conocemos, se terminará en 6 meses. Su confianza se basaba en el descubrimiento reciente de la ecuación de Dirac que gobernaba el comportamiento del electrón. Se pensaba que una ecuación similar gobernaría el comportamiento del protón, que era la única otra partícula entonces conocida, y eso sería el final de la física teórica. Sin embargo, el descubrimiento del neutrón y de las fuerzas nucleares lo desmintió con rotundidad. Tras decir esto, sigo creyendo que hay base para un prudente optimismo sobre la posibilidad de que ahora estemos próximos al final de la búsqueda de las leyes definitivas de la naturaleza. De momento, tenemos varias teorías parciales. Tenemos la relatividad general, la teoría parcial de la gravedad, y las teorías parciales que gobiernan las fuerzas débil, fuerte y electromagnética. Las tres últimas pueden combinarse en las denominadas teorías de gran unificación. Estas no son totalmente satisfactorias porque no incluyen la gravedad. La dificultad principal para encontrar una teoría que unifique la gravedad con las demás fuerzas es que la relatividad general es una teoría clásica. Es decir, no incorpora el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. Por el contrario, las otras teorías parciales dependen de la mecánica cuántica de un modo esencial. Por lo tanto, un primer paso necesario es combinar la relatividad general con el principio de incertidumbre. Como hemos visto, esto puede tener algunas consecuencias notables, como que los agujeros negros no sean negros y que el universo sea completamente autocontenido y sin frontera. El problema es que el principio de incertidumbre implica que incluso el espacio vacío está lleno de pares de partículas y antipartículas virtuales. Estos pares tendrían una energía infinita. Esto significa que la atracción gravitatoria curvaría el universo hasta un tamaño infinitamente pequeño. De manera bastante parecida, infinitos en apariencia absurdos se dan en las demás teorías cuánticas. Sin embargo, en estas otras teorías los infinitos pueden cancelarse por un proceso denominado renormalización. Esto implica reajustar las masas de las partículas y las intensidades de las fuerzas en la teoría en una cantidad infinita. Aunque esta técnica es bastante dudosa matemáticamente, parece funcionar en la práctica. Se ha utilizado para hacer predicciones que concuerdan con las observaciones con un extraordinario grado de exactitud. La renormalización, sin embargo, tiene una seria desventaja desde el punto de vista de tratar de encontrar una teoría completa. Cuando se resta infinito de infinito, la respuesta puede ser cualquier cosa que uno quiera. Esto significa que los valores reales de las masas y las intensidades de las fuerzas no pueden predecirse a partir de la teoría. En su lugar tienen que escogerse para que encajen con las observaciones. En el caso de la relatividad general, solo pueden ajustarse dos cantidades: la intensidad de la gravedad y el valor de la constante cosmológica. Pero ajustar estas no es suficiente para eliminar todos los infinitos. Por lo tanto, tenemos una teoría que parece predecir que ciertas magnitudes, como la curvatura del espacio-tiempo, son en realidad infinitas, pese a que estas magnitudes pueden observarse y sus medidas dan valores perfectamente finitos. En un intento de superar este problema, en 1976 se sugirió una teoría denominada supergravedad. En realidad, esta teoría era simplemente la relatividad general con algunas partículas adicionales. En relatividad general puede considerarse que la portadora de la fuerza gravitatoria es una partícula de spin 2 llamada gravitón. La idea era añadir algunas otras nuevas partículas de spin 3 diagonal 2, 1, medio y 0. En cierto sentido, todas estas partículas podrían considerarse como aspectos diferentes de la misma superpartícula. Los pares virtuales partícula barra diagonal antipartícula de spin medio y 3 diagonal 2 tendrían energía negativa. Esta tendería a cancelar la energía positiva de los pares virtuales de partículas de spin 0, 1 y 2. De esta manera,
muchos de los posibles infinitos se cancelarían, pero se sospechaba que podrían seguir quedando algunos. Sin embargo, los cálculos necesarios para descubrir si quedaban infinitos sin cancelar eran tan largos y difíciles que nadie estaba preparado para emprenderlos. Incluso valiéndose de un ordenador, se estimaba que se tardarían al menos 4 años. Había una probabilidad muy alta de cometer al menos un error, y probablemente más. De modo que solo se sabría que se tenía la respuesta correcta si alguien más repetía el cálculo y obtenía la misma respuesta, y eso no parecía muy probable. Debido a este problema, hubo un cambio de opinión a favor de lo que se denominan teorías de cuerdas. En estas teorías los objetos básicos no son partículas que ocupan un solo punto en el espacio, más bien son cosas que tienen una longitud pero ninguna otra dimensión, como un lazo de cuerda infinitamente fino. Una partícula ocupa un punto del espacio en cada instante de tiempo. Por eso, su historia puede representarse por una línea en el espacio-tiempo llamada la línea de universo. Una cuerda, por el contrario, ocupa una línea en el espacio en cada instante de tiempo, de modo que su historia en el espacio-tiempo es una superficie bidimensional llamada la hoja de universo. Cualquier punto en dicha hoja de universo puede describirse por dos números, uno que especifica el tiempo y el otro que especifica la posición del punto en la cuerda. La hoja de universo de una cuerda es un cilindro o tubo. Una sección transversal del tubo es un círculo que representa la posición de la cuerda en un instante particular. Dos trozos de cuerda pueden unirse para formar una sola cuerda. Es como la unión de las dos perneras en unos pantalones. Análogamente, un único trozo de cuerda puede dividirse en dos cuerdas. En las teorías de cuerdas, lo que previamente se consideraban partículas se imaginan ahora como ondas que viajan a lo largo de la cuerda, como ondas en un tendedero. La emisión o absorción de una partícula por otra corresponde a la división o la unión de cuerdas. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria del Sol sobre la Tierra corresponde a un tubo en forma de H. La teoría de cuerdas es, en cierto sentido, muy parecida a la fontanería. Las ondas en los dos lados verticales de la H corresponden a las partículas en el Sol y la Tierra, y las ondas en la barra horizontal corresponden a la fuerza gravitatoria que viaja entre ellos. La teoría de cuerdas tiene una historia curiosa. Originalmente fue inventada a finales de la década de 1960 en un intento de encontrar una teoría para describir la fuerza fuerte. La idea era que partículas como el protón y el neutrón podían considerarse como ondas en una cuerda. Las fuerzas fuertes entre las partículas corresponderían a trozos de cuerda que iban entre otros trozos de cuerda, como en una telaraña. Para que esta teoría diera el valor observado de la fuerza fuerte entre partículas, las cuerdas tenían que ser como bandas elásticas con una tensión de unas 10 toneladas. En 1974, Joel Scherk y John Schwartz publicaron un artículo en el que demostraban que la teoría de cuerdas podía describir la fuerza gravitatoria, pero solo si la tensión de la cuerda fuera mucho mayor, unas 10,39 toneladas. Las predicciones de la teoría de cuerdas serían exactamente las mismas que las de la relatividad general en escalas de longitud normales, pero diferirían a distancias muy pequeñas, menores que 10-33 centímetros. No obstante, su trabajo no recibió mucha atención porque precisamente en esa época la mayoría de la gente abandonó la teoría de cuerdas original de la fuerza fuerte. Scherk murió en trágicas circunstancias. Padecía diabetes y entró en coma cuando no había nadie para ponerle una inyección de insulina. De modo que Schwartz quedó prácticamente solo a la hora de defender la teoría de cuerdas, pero ahora con un valor propuesto mucho más alto de la tensión de la cuerda. Parecía haber dos razones para el súbito resurgimiento del interés por las cuerdas en 1984. Una era que no se estaba avanzando mucho hacia la demostración de que la supergravedad era finita o que podía explicar los tipos de partículas que observamos. La otra fue la publicación de un artículo de John Schwartz y Mick Green que demostraba que la teoría de cuerdas podría explicar la existencia de partículas que tenían una quiralidad zurda incorporada, como algunas de las partículas que observamos. Cualesquiera que fueran las razones, muchas personas pronto empezaron a trabajar en la teoría de cuerdas. Se desarrolló una nueva versión, la denominada cuerda heterótica. Parecía que esta podría explicar los tipos de partículas que observamos. Las teorías de cuerdas llevan también a infinitos, pero se cree que todos se cancelarán en versiones como la cuerda heterótica. Sin embargo, las teorías de cuerdas tienen un problema mayor. Solo parecen ser consistentes si el espacio-tiempo tiene o 10 o 26 dimensiones, en lugar de las 4 habituales. Por supuesto, dimensiones espaciotemporales extras son un tópico en la ciencia ficción, de hecho, son casi una necesidad. Si no fuera así, el hecho de que la relatividad implica que no se puede viajar más rápido que la luz significa que se necesitaría un tiempo demasiado grande para cruzar nuestra propia galaxia, y no digamos para viajar a otras galaxias. La idea de ciencia ficción es que se puede tomar un atajo a través de una dimensión superior. Se puede expresar de la siguiente manera. Imaginemos que el espacio en el que vivimos tuviera solo dos dimensiones y estuviera curvado como la superficie de un donut o un toro. Si uno estuviera en un lado del anillo y quisiera llegar a un punto en el otro lado, tendría que ir alrededor del anillo. Sin embargo, si pudiera viajar en la tercera dimensión podría cortar en línea recta. ¿Por qué no advertimos todas estas dimensiones extras si realmente existen? ¿Por qué solo vemos 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal?
La sugerencia consiste en que las otras dimensiones están curvadas en un espacio de tamaño muy pequeño, algo como una millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de centímetro. Esto es tan pequeño que simplemente no lo advertimos. Solo vemos las tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal en las que el espacio-tiempo es plano. Es como la superficie de una naranja. Si se mira de cerca, está curvada y arrugada, pero si se mira de lejos, no se ven los bultos y parece suave. Lo mismo ocurre con el espacio-tiempo. A escala muy pequeña es decadimensional y muy curvado, pero a escalas más grandes no se ve la curvatura ni las dimensiones extra. Si esta imagen es correcta, presagia malas noticias para los supuestos viajeros espaciales. Las dimensiones extra serían demasiado pequeñas para permitir que a través de ellas viaje una nave espacial. Sin embargo, plantea otro problema mayor. ¿Por qué deberían algunas, pero no todas, de las dimensiones espaciales estar enrolladas en una bola pequeña? Presumiblemente, en el universo muy primitivo, todas las dimensiones habrían estado muy curvadas. ¿Por qué se alisaron tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal mientras que las otras dimensiones permanecían apretadamente enrolladas? Una respuesta posible es el principio antrópico. Dos dimensiones espaciales no parecen suficientes para permitir el desarrollo de seres complejos como nosotros. Por ejemplo, seres bidimensionales que vivieran en una Tierra bidimensional tendrían que pasar unos por encima de otros para cruzarse. Si una criatura bidimensional comiera algo que no pudiera digerir por completo, tendría que devolver los residuos por el mismo sitio que los tragó, porque si hubiera un pasadizo que atravesara su cuerpo, dividiría a la criatura en dos partes separadas. Nuestro ser bidimensional se descompondría. Análogamente, es difícil ver cómo podría haber una circulación de la sangre en una criatura bidimensional. También habría problemas con más de tres dimensiones espaciales. La fuerza gravitatoria entre dos cuerpos decrecería más rápidamente con la distancia de lo que lo hace en tres dimensiones. La importancia de esto es que las órbitas de los planetas, como la Tierra, alrededor del Sol serían inestables. La mínima perturbación de una órbita circular, como la que provocaría la atracción gravitatoria de otros planetas, haría que la Tierra se moviese en espiral alejándose o acercándose al Sol. O nos congelaríamos o nos quemaríamos. De hecho, el propio comportamiento de la gravedad con la distancia significaría que también el Sol sería inestable. O bien se desharía o bien colapsaría para formar un agujero negro. En cualquiera de los dos casos, no sería de mucha utilidad como fuente de calor y de luz para la vida en la Tierra. A una escala más pequeña, las fuerzas eléctricas que hacen que los electrones orbiten alrededor del núcleo en un átomo se comportarían de la misma manera que las fuerzas gravitatorias. Así, los electrones o bien escaparían del átomo, o bien caerían en espiral hacia el núcleo. En cualquiera de los dos casos, no podríamos tener átomos como los que conocemos. Parece claro que la vida, al menos tal como la conocemos, solo puede existir en regiones del espacio-tiempo en las que tres dimensiones espaciales y una temporal no están muy enrolladas. Esto significaría que se podría apelar al principio antrópico siempre que se pudiera demostrar que la teoría de cuerdas permite al menos que haya regiones así en el universo. Y parece que, de hecho, la teoría de cuerdas permite tales regiones. Puede haber muy bien otras regiones del universo, u otros universos, cualquier cosa que eso pueda significar, en los que todas las dimensiones estén muy enrolladas, o en las que más de 4 dimensiones sean aproximadamente planas. Pero en tales regiones no habría seres inteligentes para observar el diferente número de dimensiones efectivas. Aparte de la cuestión del número de dimensiones que parece tener el espacio-tiempo, la teoría de cuerdas plantea otros problemas que deben resolverse antes de que pueda ser aclamada como la definitiva teoría unificada de la física. Aún no sabemos si todos los infinitos se cancelan mutuamente, o cómo se relacionan exactamente las ondas en la cuerda con los tipos concretos de partículas que observamos. De todas formas, es probable que en los próximos años se encuentren respuestas a estas preguntas, y que a finales de siglo conozcamos si la teoría de cuerdas es realmente la tan esperada teoría unificada de la física. ¿Puede haber realmente una teoría unificada de todo? ¿O solo estamos persiguiendo un espejismo? Parece haber tres posibilidades. ¿Existe realmente una teoría unificada completa, que descubriremos algún día si somos suficientemente inteligentes? No existe ninguna teoría última del universo, sino solo una secuencia infinita de teorías que describen el universo cada vez con mayor precisión. No hay ninguna teoría del universo. Los sucesos no pueden predecirse más allá de cierta medida, sino que ocurren de una manera aleatoria y arbitraria. Algunos defenderían la tercera posibilidad sobre la base de que si hubiese un conjunto completo de leyes, eso limitaría la libertad de Dios para cambiar de idea y para intervenir en el mundo. Es un poco como la vieja paradoja: ¿puede Dios hacer una piedra tan pesada que él no pueda levantarla? Pero la idea de que Dios pudiera querer cambiar de idea es un ejemplo de la falacia, señalada por San Agustín, de imaginar a Dios como un ser que existe en el tiempo. El tiempo es una propiedad solo del universo que Dios creó. Presumiblemente, él sabía lo que él pretendía cuando él lo creó. Con la llegada de la mecánica cuántica hemos entendido que los sucesos no pueden predecirse con completa exactitud, sino que siempre hay un grado de incertidumbre. Si quisiéramos, podríamos atribuir esta aleatoriedad a la intervención divina. Pero sería un tipo de intervención muy extraño.
No hay ninguna prueba de que esté dirigida hacia un propósito. De hecho, si lo estuviera no sería aleatoria. Modernamente hemos eliminado en efecto la tercera posibilidad redefiniendo el objetivo de la ciencia. Nuestro objetivo es formular un conjunto de leyes que nos permitan predecir sucesos hasta el límite impuesto por el principio de incertidumbre. La segunda posibilidad, que hay una secuencia infinita de teorías cada vez más refinadas, está hasta ahora de acuerdo con toda nuestra experiencia. En muchas ocasiones hemos aumentado la sensibilidad de nuestras medidas o hemos hecho un nuevo tipo de observaciones solo para descubrir nuevos fenómenos que no eran predichos por la teoría existente. Para explicarlos hemos tenido que desarrollar una teoría más avanzada. Por eso no nos sorprendería mucho encontrar que nuestras teorías de gran unificación actuales dejen de ser válidas cuando las pongamos a prueba en aceleradores de partículas mayores y más potentes. En realidad, si no esperáramos que dejaran de ser válidas, no tendría mucho sentido gastar todo ese dinero en construir máquinas más potentes. Sin embargo, parece que la gravedad puede proporcionar un límite a esta secuencia de cajas dentro de cajas. Si tuviéramos una partícula con una energía por encima de lo que se denomina la energía de Planck, 10-19 GeV, su masa estaría tan concentrada que se aislaría del resto del universo y formaría un pequeño agujero negro. Así pues, parece que la secuencia de teorías cada vez más refinadas debería tener un límite conforme vamos a energías cada vez más altas. Debería haber una teoría final del universo. Por supuesto, la energía de Planck está muy lejos de las energías del orden de un GeV, que son las máximas que podemos producir en laboratorio en la actualidad. Salvar ese hueco requeriría un acelerador de partículas que fuera mayor que el sistema solar. Sería poco probable que semejante acelerador encontrara financiación en la situación económica actual. Sin embargo, las etapas más tempranas del universo son un escenario en donde debieron de darse tales energías. Creo que hay una buena oportunidad de que el estudio del universo primitivo y los requisitos de consistencia matemática nos lleven a una completa teoría unificada a finales de siglo, suponiendo que no reventemos primero. ¿Qué significaría el que realmente descubriéramos la teoría definitiva del universo? Pondría fin a un largo y glorioso capítulo en la historia de nuestra lucha por entenderlo. Pero también revolucionaría la comprensión que tiene la gente normal de las leyes que gobiernan el universo. En la época de Newton era posible que una persona educada tuviera una idea de la totalidad del conocimiento humano, al menos en líneas generales. Pero desde entonces, el ritmo del desarrollo de la ciencia lo ha hecho imposible. Se han ido cambiando sin cesar las teorías para dar cuenta de nuevas observaciones. Nunca eran adecuadamente digeridas o simplificadas para que la gente común y corriente pudiera entenderlas. Había que ser un especialista, e incluso entonces solo se podía esperar tener una idea adecuada de una pequeña proporción de las teorías científicas. Posteriormente, la velocidad del progreso fue tan rápida que lo que se aprendía en la escuela o en la universidad estaba siempre un poco pasado de moda. Solo unas pocas personas podían mantenerse informadas del rápido avance en la frontera del conocimiento. Y éstas tenían que dedicar todo su tiempo a ello y especializarse en un área pequeña. El resto de la población no tenía mucha idea de los avances que se estaban haciendo o de la emoción que generaban. Hace 70 años, si hay que creer a Eddington, solo 2 personas entendían la teoría de la relatividad general. Hoy día, decenas de miles de licenciados universitarios la entienden, y muchos millones de personas están al menos familiarizados con la idea. Si se descubriera una completa teoría unificada, sería solo cuestión de tiempo el que fuera digerida y simplificada de la misma manera. Entonces podría enseñarse en las escuelas, al menos en líneas generales, y todos seríamos capaces de tener una comprensión de las leyes que gobiernan el universo y que son responsables de nuestra existencia. En cierta ocasión, Einstein planteó la siguiente pregunta: ¿qué elección tuvo Dios al construir el universo? Si la propuesta de ausencia de frontera es correcta, él no tuvo ninguna libertad en absoluto para escoger las condiciones iniciales. Por supuesto, habría seguido teniendo la libertad para escoger las leyes a las que obedecía el universo. En esto, sin embargo, quizá no haya en realidad mucho que elegir. Quizá haya solo una o un pequeño número de completas teorías unificadas que sean autoconsistentes y que permitan la existencia de seres inteligentes. Podemos preguntar acerca de la naturaleza de Dios incluso si hay solo una teoría unificada posible, es decir, tan solo un conjunto de reglas o ecuaciones. ¿Qué es lo que da aliento a las ecuaciones y hace un universo para que ellas lo describan? La aproximación usual en la ciencia, consistente en construir un modelo matemático, no puede responder a la pregunta de por qué debería haber un universo para que el modelo lo describa. ¿Por qué el universo va a tomarse la molestia de existir? ¿Es tan imperiosa la teoría unificada que conlleva su propia existencia? ¿O necesita un creador? Y, si es así, ¿tiene él algún efecto en el universo aparte de ser responsable de su existencia? ¿Y quién le creó? Hasta ahora, la mayoría de los científicos han estado tan ocupados con el desarrollo de nuevas teorías que describen lo que es el universo que no se han planteado la cuestión de por qué. Por el contrario, las personas cuya ocupación es preguntar por qué, los filósofos, no han sido capaces de mantenerse al tanto del avance de las teorías científicas. En el siglo XVIII, los filósofos consideraban que todo el conocimiento humano, incluyendo la ciencia, era su campo. Discutían cuestiones tales como: ¿tuvo el universo un principio?
Sin embargo, en los siglos XIX y XX la ciencia se hizo demasiado técnica y matemática para los filósofos o cualesquiera otros, salvo unos pocos especialistas. Los filósofos redujeron tanto el alcance de sus investigaciones que Wittgenstein, el más famoso filósofo de este siglo, dijo: la única tarea que queda para la filosofía es el análisis del lenguaje. ¡Qué retroceso desde la gran tradición de la filosofía de Aristóteles a Kant! Sin embargo, si descubrimos una teoría completa, debería en su momento ser comprensible en sus líneas generales por todos, no solo por unos pocos científicos. Entonces todos seremos capaces de tomar parte en la discusión de por qué el universo existe. Si encontramos la respuesta a ello, sería el triunfo definitivo de la razón humana, pues entonces conoceríamos la mente de Dios.